Aquí estamos en Pronto Noticias con Iván Santisteban. Qué gusto acompañarlos desde hoy en adelante. Todos los domingos a las 7 de la noche iniciamos Pronto Noticias con Iván Santisteban. Espacio de análisis, opinión y diversidad de comentarios, análisis que tendremos de acuerdo al contexto nacional. El día de hoy, pues, hemos invitado a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, a quien me da gusto saludarla a esta hora de la noche. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a Pronto Noticias. Buenas noches, Iván. Un saludo especial. Muchísimas gracias por la invitación, pero un saludo especial al equipo de trabajo y a todos quienes están pendientes de este importantísimo medio de comunicación. Así es, estamos por el canal Cable Imagen, por Conexión Digital. Y senadora, yo quiero iniciar pues preguntando y hablándole sobre los sucesos de esta semana. Esta semana, pues, el partido de los comunes, hablando de la Colombia humana también, en ese proceso que se lleva en medio de la elección del presidente del Congreso de la República y del vicepresidente también, hablamos de Gustavo Bolívar, pues sucedió algo que no se tenía previsto. ¿Usted cómo analiza directamente eso que sucedió y que tuvo lugar, pues que se eligiera otro que no fuera directamente el senador Bolívar? No, Iván, mira, lo que sucedió es que no nos logramos poner de acuerdo en la definición de quién iba a ser el próxima persona o compañero que iba a ocupar la segunda vicepresidencia como derecho que tenemos, y a pesar de que teníamos un acuerdo, porque cuando se dio la elección de la pasada legislatura, la que terminó, Gustavo Bolívar tuvo la generosidad de cederme su puesto. Yo asumo la segunda vice, pero con el compromiso de que en esta legislatura que iniciamos, pues votaríamos todos por él. Pero no fue así. El Verde en último momento hace una propuesta del senador Sanguino, cuando habíamos hecho el compromiso de que nuestros votos irían por el senador Gustavo Bolívar, y igual los otros, el Partido Centro Democrático y los partidos aliados, pues votaron el voto en blanco, se impuso el voto blanco, y no nos permitió la elección a quien le correspondía por orden. Nosotros traíamos un orden a quien le correspondía, que era el senador Gustavo Bolívar. Pero mire lo paradójico, porque el senador Gustavo Bolívar mencionó desde diferentes perspectivas desde el año pasado que si él no le cedía directamente a usted la segunda vicepresidencia, pues que iba a ocurrir exactamente el año anterior lo que pasó este año. ¿Usted cómo analiza directamente la política y más allá de eso, la política de la centroizquierda? Porque es evidente una división en estos momentos desde la centroizquierda, hablamos de los verdes y hablamos pues obviamente de la Colombia humana y quienes lo integran. Sí, la Colombia humana, pacto histórico, Colombia humanas, decentes, comunes, verdes, polo, son quienes conformamos bancada de oposición. Y efectivamente, en esta época de elecciones, Iván, no hemos logrado ponernos de acuerdo frente a un bien común o un interés común mejor, porque han prevalecido intereses personalistas o partidarios. Eso es lo que ha prevalecido en esta etapa de construcción tan importante, porque son posibilidades, enormes posibilidades tenemos la izquierda, o tenemos quienes queremos construir un país diferente, de hacer una convergencia, una alianza, un pacto histórico, y ir como fuerzas alternativas, no solamente a la presidencia, sino al Senado. Pero desafortunadamente, en esta ocasión, tanto para la réplica en la instalación de la legislatura el 20 de julio, como después cuando se viene a la elección de la mesa directiva, no fue posible ir unidos en torno a un solo candidato. Eso fue lo que pasó. Y bueno, lo importante es continuar con el entusiasmo y ser muy propositivo en esta etapa y seguir construyendo. Es una tarea de todos los colombianos. Senadora, pero yo sí quiero preguntarle directamente, ¿usted cree que el apoyo del senador Gustavo Bolívar a la primera línea, llámese en estos elementos de protección, hablamos de cascos, de gafas en medio de la protesta social, tuvo que ver o impactó directamente en la decisión en el Senado de la República? Mira, Iván, yo no califico las actuaciones del senador Gustavo Bolívar. Él tiene su autonomía en esos aspectos
es autónomo, como los senadores somos autónomos, tenemos una reglamentación y esa reglamentación nos dice hasta dónde podemos ir y hasta dónde vamos, cuál es el techo y cuál es el piso. Pero no lo califico porque eso es autonomía de él y él tuvo a bien pues facilitar esos cascos y los lentes para que los jóvenes se cubrieran sus ojos. Hoy tenemos 80 jóvenes, más de 80 jóvenes, Iván, que han sido mutilados sus rostros, y no han sido mutilados jugando, no han sido mutilados con cualquier cosa, han sido mutilados con armas letales que le han golpeado sus vistas. Y claro, el senador se motivó a eso, pero yo no califico eso. Eso es autonomía del senador Gustavo Bolívar. Pero fíjese, más allá de eso, senadora, que por lo menos el día de hoy el senador Antonio Sanguino mencionó que era urgente directamente reunirse con el pacto histórico y quienes lo integraban. ¿Cómo está esa disposición que se tiene tanto del pacto histórico como miremoslo también por el lado de los verdes, ¿no? Angélica Lozano y todos ellos que lo integran, porque es que ha sido difícil directamente la conversación que se tiene en estos momentos desde la centroizquierda? No, mira, Iván, quienes conforman el pacto histórico en este momento aquí en la coordinación a nivel nacional son Colombia Humana, Decentes, Polo, esos son, y otras fuerzas pequeñas, creo que Colombia Renaciente, el movimiento de la doctora Clara López. Nosotros aún comunes no somos parte oficialmente del pacto histórico, nosotros sí ofrecimos las 10 curules, coincidimos con ellos en la crisis política, social y económica de nuestro país, coincidimos con ellos en que es urgente la implementación del acuerdo, coincidimos con ellos en que es urgente la paz, las garantías de vida, la democracia en nuestro país. Eso coincidimos con el pacto histórico. ¿Qué estamos haciendo nosotros como comunes desde los territorios? ¿Sí? ¿Por qué desde los territorios? En los territorios donde se está viendo una realidad cruel, una realidad que a veces aquí uno no la siente en las ciudades, pero que los territorios día a día sí se vive, y esa realidad que hay en los territorios no podemos ser ajenos, pero también esa realidad es la que nos motiva, es la que nos empuja a unirnos y a construir desde allá el pacto histórico, y efectivamente tenemos acercamientos en varios departamentos que giran alrededor de la conformación o de la creación o de la construcción del pacto histórico, con las fuerzas alternativas del territorio. Colombia es un país de territorios, además de eso. El gobierno central no tiene control en los territorios. Asimismo se manifiestan en esa diversidad que tenemos. Eso frente a los territorios, pero déjeme preguntarle, porque es que venimos, y usted menciona algo bastante importante, venimos de una protesta social desde el pasado 28 de abril, y en esa protesta social pues han sido múltiples los hechos, no solo de vandalismo que se han presentado, pero también la muerte de diferentes líderes sociales a falta de garantía estatal que se tiene en estos momentos. Y es evidente cómo realizar y cómo corresponder directamente a lo que están pidiendo los jóvenes, ¿sí? Pero también cómo garantizar que Colombia pues se genere una educación en paz, de seguridad, que es lo que muchos extrañan en medio del desarrollo regional que tenemos en nuestro país. Iván, usted toca un tema que para mí es muy sensible y muy importante, muy, pero muy importante. Y muy importante porque yo fui autora de este asunto, y es el acuerdo de paz. Si el gobierno de Iván Duque hubiese implementado el acuerdo de paz, seguro que no hubiésemos vivido esta situación difícil que tenemos, no hubiésemos vivido este estallido social que hay en nuestro país. ¿Que por qué se da? Por el cúmulo de razones o el cúmulo de inconformidades, porque tenemos un problema gravísimo estructural en nuestro país. Aquí tenemos un cúmulo de inconformidades de años y años y años, de años y años de abandono a los territorios. Iván, yo tengo 58 años, tú no me lo estás preguntando, nadie, pero yo te voy a contar, yo soy un territorio allá de Santander del Sur, y hace exactamente 48 años salí de allá, pero hace poco fui
y no ha cambiado nada. No se siente la presencia del Estado, no se siente la presencia no se siente la reincorporación del Estado a los territorios. ¿Y qué es reincorporarse? Es llegar con salud, con educación, con vías, con proyectos, con oportunidad para esa cantidad de jóvenes y jóvenes que hoy quisieran o que hoy tienen un sueño de país. Y estas inconformidades nos originaron también, como no han sido solucionadas, este estallido social que cambió a Colombia. Colombia no va a ser la misma de ahora en adelante. Colombia va a cambiar. A lo que le sumamos, mira que le sumamos a este estallido social y a esta crisis estructural, le sumamos que la pandemia nos desnudó. Colombia, ¿qué hizo la pandemia con Colombia? Desnudarnos, quitarnos toda la ropita y la dejó sin nada y mostramos todas las llagas que tenemos. ¿Qué son las llagas? La desigualdad social que hay en nuestro país. Por eso, pero a la que le sumamos también algo que ocurrió en Colombia particularmente, que es una guerra por más de 50 años. Aquí no hubo ninguna amenaza, una guerra que se vivió en los territorios. Y yo te cuento aquí una anécdota que me encontré una señora en la calle, porque yo acompañé, aquí en Bogotá, acompañé por varias ocasiones las movilizaciones. Estuve caminando del Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar. Me encontré una señora que nos habíamos conocido allá en el campo, que sufrió el desplazamiento, que sufrió la guerra, y me dice: Sandra, la guerra que vivimos en el campo, que aquí nadie sabía, nadie conocía, la estamos viviendo en directo ahora en estas selvas de cemento. Esa es la versión que me da, esa es la opinión de una mujer campesina, de una mujer como yo, porque yo soy campesina, Iván. Esa es la versión. Pero sigo contigo. Si eso se hubiese cumplido, si el gobierno hubiese tenido de verdad un gobierno progresista, un gobierno popular, un gobierno que escucha a la gente, no estaríamos ahora tan mal. Y que a veces nos da pena, no, a veces no, nos da pena y pena y vergüenza que nos digan lo que desde la comunidad internacional, la Unión Europea, diga lo que está pasando aquí en nuestro país. Que ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de visibilizarlo porque nos lo impiden, pero en cambio de otras naciones de otro lado, sí dicen qué ocurre en nuestro país, denuncian, visibilizan lo que ocurre en nuestro país, pero no solamente vivimos aquí internamente, eso que ocurrió en Haití es muy delicado para nosotros los colombianos. ¿Cuál es la opinión? Sí. Usted toca algo muy importante, senadora, que tiene que ver con el acuerdo de paz. Muchos de los contradictores que hablan de su partido, de aquellos que hicieron la paz, pues dicen que no hubo una garantía total, que los altos costos pues se generan en estos momentos un déficit fiscal en nuestro país y que pues no hay una reparación real de las víctimas, y más allá de eso, es que no hay una cárcel directamente para ustedes, que no hay un perdón total. ¿Usted qué le contesta directamente a esos partidos o a aquellos que son contradictores de ustedes? Bueno, ¿qué le contesto a Iván, a los partidos contradictores y que además tienen un discurso descalificador contra los firmantes de la paz? Y lo digo porque lo he sentido. Pero ¿qué les contesto? Que le pregunten al gobierno, por ejemplo, lo primero, ¿dónde está el dinero de los más de 170, me parece que 170,000 gramos de oro, perdóname, no recuerdo la cifra, pero que sí tuvo un costo de 44,000 millones de pesos? ¿Dónde están? Que el gobierno vendió el oro que nosotros entregamos, ¿sí? ¿Por qué el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerse al frente de todos los bienes que se entregaron en los territorios? Mira, Iván, Colombia es un país que tiene un gran déficit de formalización o titulación de la tierra. Nuestros campesinos tienen su tierra por años, por 50 años. Y este Estado no ha tenido la capacidad de titularle la tierra a los campesinos. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué no tenemos? Por eso ocurre que nosotros con los bienes, él no ha tenido la capacidad de llegar allá donde están y hacerse al frente o responsabilizarse de todos los bienes que se entregaron. Eso es una cosa. Lo otro, para quienes son contradictores nuestros, mira,
nosotros no, firmamos un acuerdo y nunca dijimos que con el hecho de firmar un acuerdo nos iban aquí a recibir con las manos abiertas o que nos iban a tender una alfombra. No, nosotros firmamos un acuerdo para trabajar con la gente. Firmamos un acuerdo, sí, para terminar la guerra, Iván, terminar la guerra y continuar nuestra lucha por lograr un país diferente, un país, como decía Manuel Marulanda, un país donde quepamos todas y todos, un país donde cierre las brechas sociales, económicas tan gigantescas que hay. Esos trapos rojos nos lo dicen, esa crisis de los territorios nos lo dicen, los asesinatos, que un país donde podamos construir sin eliminar al opositor político, que podamos construir en medio del respeto mutuo, en armonía, eso se trata. Si yo te respeto, si él me respeta, podemos construir. Pero cuando no hay respeto, hay descalificaciones, hay discursos de odio. Esa es la bala que asesina. Eso es lo que estamos sintiendo en los territorios. Hoy nosotros tenemos 280 compañeros asesinados. Hoy se nos murió un bebé en Filipinas, en el ETCR de Filipinas, murió un bebé porque no pudo llegar a que lo atendieran, y cuando llegó no hubo la atención inmediata y falleció un bebé de uno de nuestros compañeros reincorporados. Entonces, a los traidores, ¿qué les teme? ¿Qué temen que estemos aquí? Nosotros estamos diciendo la verdad de lo que pasó en el conflicto, pero necesitamos la verdad de ellos. Por eso hay tantos obstáculos, porque si hay algo que le teme la clase política, la élite política de nuestro país, si hay algo que le teme es a la verdad, que la gente, que toda la comunidad, que toda la sociedad sepa realmente quiénes son los financiadores, los determinadores y quiénes son los responsables de este conflicto, de esta guerra que ha vivido Colombia. Ay, perdóname. Sí, senadora, sí, no, me parece muy bien el tema que usted está tocando. ¿Por qué? Porque precisamente en estos momentos evidenciamos diferentes ciudades, territorios en nuestro país con una falta de garantía en seguridad. Evidenciamos por lo menos que la coca ha crecido de una manera pues insuperable. Evidenciamos también pues las condiciones de seguridad no solo de líderes sociales, sino también esos enfrentamientos de las diferentes bandas que día a día crecen más. Y usted que ha vivido la guerra y propone una solución, ¿cuál es esa solución que se tiene en estos momentos para que logren esos que están al margen de la ley incorporarse a la vida civil y desde esa vida civil brindarle una oportunidad a nuestro país? Mira, eso está, incluso en el acuerdo está, en el tercer punto del acuerdo está, Iván. ¿Qué proponemos nosotros? El diálogo. Vea, todas las guerras, mira que nosotros nos ponemos a leer todas las guerras que han habido a nivel mundial, que han ocurrido, que han pasado en el transcurso de la humanidad, cómo se han terminado en una mesa de conversaciones con acuerdos. La Segunda Guerra Mundial terminó también en una mesa con acuerdos. La Primera Guerra Mundial, es que, y nosotros, solo los colombianos aquí nos empecinamos en una guerra, pero no nosotros los colombianos, la clase política, la élite política es quienes se apoderó del poder y se sostiene en el poder con la guerra, con el temor, con el odio, con el miedo. Porque si en una comunidad matan su líder, eso origina terror y miedo. Y además es una destrucción, se destruye el tejido social, ¿sí? Y las guerras han terminado así, han terminado en una mesa de conversaciones. Vuelvo al punto 3 del acuerdo, que está ahí. ¿Qué dice ahí? Hay un subpunto que dice desmantelamiento de los grupos paramilitares y continuar los diálogos con aquellos grupos que están aún en armas. ¿Qué pasó tú me vas a preguntar, con las disidencias? ¿Y por qué ocurrió? Porque firmar el acuerdo generó también incertidumbre al no cumplimiento. Y por eso varias personas se han ido y han retomado las armas. Senadora, ¿usted siente que el gobierno nacional en esos momentos no ha cumplido directamente el acuerdo de paz?
Mira, Iván, yo llevo ya 3 años en el Congreso de la República y no hemos recibido el primer proyecto de ley que contemple o una iniciativa legislativa que contemple la implementación del acuerdo. Al contrario, nos han paralizado los programas del acuerdo. Por ejemplo, el programa de sustitución gradual de cultivos, que es tan importante, donde ya habían aproximadamente 100,000 familias afiliadas, el gobierno lo paralizó. El gobierno no permitió que se siguieran afiliando más familias a este programa. Al contrario, ¿sabe qué hizo? Incentivó la erradicación forzada. Ahora viene la fumigación en los territorios, que es fatal, lo que nosotros rechazamos, lo rechazamos, así como rechazamos la violencia de donde venga, rechazamos la violencia, rechazamos rotundamente la fumigación, porque eso es envenenar las aguas, es envenenar nuestro medio ambiente, pero sobre todo, ¿sabe quiénes más sufrimos cuando se fumiga un área? Nosotras las mujeres, Iván. ¿Y por qué las mujeres? Nuestro aparato reproductivo es uno de los primeros órganos que sufre. Así que decirlo clarito para que la población y la gente nos entienda qué pasa en los territorios. Se queman, se mueren los cultivos de pan coger de nuestros campesinos. La mata, la queman por un tiempo y ella vuelve a reproducirse, pero los productos de pan coger, esa agricultura, ella sí muere porque ella es más delicada. Mueren todos los insectos regeneradores de la tierra, porque ellos son muy frágiles ante un veneno como el glifosato. Entonces, mira. Usted menciona algo importante. Yo quiero pasar, antes de Sí. preguntarle directamente cómo le pareció el acto que el presidente pues realizó en el Congreso de la República, pues al retirarse y dejar delegado al ministro para escuchar a la oposición. Pero usted menciona algo muy importante que tiene que ver con la erradicación manual y la sustitución de cultivos. Cuando hablamos de eso, una persona en promedio, de acuerdo a los análisis y las estadísticas que se tiene, pues gana cerca de 30 millones de pesos al mes, pues cultivando la hoja cuando pasa el proceso de raspar y todo eso. No sé, yo quiero preguntarle eso, ¿cómo garantizarle directamente que una persona gane ese salario en otra área completamente diferente? Hablemos de la legalidad, no sé, cultivando cacao, plátano, entre otros. A mí me disculpa, Iván, pero no, un campesino no gana esa cantidad de dinero en un mes, no. Además, eso son cosechas no de a mes, son cosechas que demoran más. Y el campesino no vive, el campesino sobrevive con la coca. Y te digo por qué no, el campesino, por qué allá no se cultiva. Lo uno, mira que nosotros salimos aquí a la periferia de Bogotá, y lo digo porque yo he pasado por Soacha, y esas vías de Soacho son vías terciarias. Eso es aquí en nuestra ciudad, en la periferia de Bogotá. Imagínense, Iván, lo que es la Colombia profunda. Y yo se lo digo porque la caminé Colombia, por eso amo tanto a Colombia, por eso amo su selva y por eso amo sus ríos, por eso amo esos campos colombianos, porque me caminé 35 años a Colombia. Pero también vi el abandono que hay en cuanto a vías. Y tú te imaginas que un campesino, mira, que cultiva 10 cargas de maíz y saca unas maiceras muy hermosas y unas mazorcas que las ve uno apetitosas, pero ¿cuánto briega para sacarla al mercado? ¿Cuánto vale un flete? ¿Cuánto vale el transporte por canoa, si es que hay? ¿Cuánto vale el flete por carro? Un carrito que no se sabe si llegue o no llegue, porque no es una vía, sino una trocha. Es una vía llena de barro. Mira, yo estoy ahora mismo, y perdóname que me desvío un poquito del tema, pero estoy ahora mismo en un proyecto de ley, muy comprometida en un proyecto de ley para que el Estado, INVÍAS, que es la institución encargada de las vías, publique, hagan un censo o un inventario de la red vial de nuestro país para saber qué tenemos de vías, porque ni siquiera eso tenemos. Yo me he dedicado con la unidad legislativa, con la UTL, a buscar información sobre vías terciarias y se lo juro que es muy pobre lo que encontramos, solo datos generales. Pero vea, vamos a Meta, vamos al Guaviare, vamos al Huila, vamos al Caquetá. A uno le da tristeza las vías que hay en nuestro país, el abandono que hay. Y esos campesinos cultivan y resulta que sacar sus productos es una completa odisea. Entonces,
Si son 10 cargas, imagínate cuánto necesita un camión grande para transportar sus 10 cargas de maíz. Y claro, allá como es mucho más fácil y le llega el comerciante a comprar, pues él fácil cultiva. Pero aparte de eso, en muchas ocasiones les pagan por adelantado su cosecha. Eso les ocurre en los campos. Entonces, por eso, el PENIS que se pactó en el acuerdo es porque la coca es un problema social que hay que resolverlo así, visto así social, porque no hay otras condiciones o oportunidades para los campesinos y ellos se ven obligados a sobrevivir con Sí. pero aparte de eso, llegan a fumigarlo, o sea, peor la pobreza, el desplazamiento. O sea, para usted, senadora, déjeme preguntarle, ¿por qué? Porque yo he recorrido diferentes ciudades del país, he estado en Tumaco, he estado en el Putumayo, he estado en Antioquia y me he dado cuenta, pues obviamente, de las condiciones, otro que es el tema de minería ilegal, pero yo sí quiero preguntarle, senadora, para usted, ¿cuánto gana un campesino que se dedica al cultivo de coca aproximadamente? Usted Mira, que estuvo allá en el territorio. yo no sé en este momento, pero antes un campesino por un kilo le pagaban 2.400.000 por un kilo, pero ¿cuánto se necesita cultivar para producir un kilo? Y eso no da cada mes, eso cada mes no produce. Eso tiene un tiempo, yo sí no sé decirte cuánto tiempo, pero por lo menos eso era un tope que se tenía ya de que no abusaran además, porque llega el comerciante y quiere pagarle al campesino lo que él quiere. Eso fueron medidas que nosotros también, hay que hablarlo así, medidas que tomamos en que al campesino se le pagara lo que valiera realmente ese producto, no lo que la tarifa que quería imponerle el comerciante, porque eso se vivió. Es que precisamente yo quiero tocar este tema porque es uno de los temas más álgidos que se tienen sobre la mesa cuando se habla directamente del proceso de paz y de la falta de garantías. Pero yo quiero hablar directamente también de lo que se está o de lo que se presentó con el presidente Iván Duque, pues al momento de escuchar a la réplica salió y dejó designado a un ministro. ¿Usted qué comentario le viene en estos momentos de ese proceso que si lo miramos el año pasado, pues el senador Macías en su jugadita pues hizo algo similar? Bueno, mira, primero tengo que decirte que el discurso del señor presidente de la República fue muy alejado, pero muy alejado de la realidad que vivimos. No tocó la violencia que hay, por ejemplo. Yo no, en ningún momento me di cuenta que el señor presidente hiciera alusión a eso. No hizo alusión al problema social que tenemos. ¿Sí? Tocó unos puntos por encima, por ejemplo, matrícula cero, sí, pero porque por matrícula cero, este estallido social, que viene desde el 2018, porque viene del 2018 los jóvenes en la calle pidiendo educación, matrícula cero, educación de calidad, gratuita, que eso es una exigencia, ya mire, por lo menos habló, pero en general quiero decirte que el señor presidente vive en el país de Alicia y las mil maravillas. El señor presidente no vive en Colombia, porque Colombia es un país que tiene que estar uno viendo todos los días la realidad que hay, la realidad de las ciudades, la realidad de los campos, la realidad de la Colombia profunda, y perdóname que vuelva a repetirlo, Iván, es una cosa, pero además de un irrespeto, porque como presidente de la República debía de haberse quedado ahí escuchando a la oposición, porque es exactamente eso lo que nos construye, que nos escuchemos. Mira, en el 1991, en el gobierno de César Gaviria, nosotros pedimos para entrar a la Asamblea Nacional Constituyente 25 cupos. Nos ofrecieron 4 al movimiento guerrillero, nosotros, los farianos. Como dijimos que no y que continuáramos los diálogos, el presidente de la República de esa época, el doctor César Gaviria, nos bombardeó en Casa Verde. 8 días, todos los días teníamos bombardeos sobre nuestros campamentos. Esa es la respuesta por no escuchar, por no hablar, por no dialogar, por no buscarle una salida a la guerra. Y eso, vea lo que ocurre. Señor presidente, siéntese y escuche. Yo creo que le hizo falta altura, grandeza, humildad.
Eso frente, pues obviamente, al proceso de paz y todo lo que se viene. Pero yo quiero tocar otro tema, a ver si alcanzamos en medio del tiempo. Senadora Sandra Ramírez del Partido de los Comunes, que estamos en estos momentos en el canal Cable Imagen. Senadora, el proceso que tenemos en medio de la vacunación de la COVID-19, pues no hemos llegado todavía a la inmunidad de rebaño y eso exige unos retos importantísimos para aquellos que quieren un despliegue en medio de la economía. Para usted, senadora, ¿cómo le ha parecido el manejo desde la dirección del ministro Fernando Ruiz, ministro de la Salud? Bueno, mira, la situación de Colombia que se agrava con el COVID y estas jornadas de vacunación ya era que se hubiera culminado, si realmente hubiera eficiencia en el gobierno. Y lo digo porque yo he estado 4 veces haciendo cola para mi vacuna. No hemos perdido largas colas y hemos perdido muchas, nos han dicho que no hay vacuna, que no hay la que nos asignan, que nos toca conformarnos con otra. Eso lo he vivido porque yo he ido a hacer cola en los centros comerciales para que me vacunen. Pero no, mejor dicho, la inmunidad del rebaño era de que ya era que estuviésemos por lo menos, somos 50 millones de colombianos. No somos 80, somos apenas 50 millones de colombianos y un país que sí tiene recursos, es un país que tiene recursos para la compra o para los contratos o los convenios de la adquisición de las vacunas. Eso frente a las vacunas. Algo muy importante que tenemos, recordemos que por lo menos la ivermectina, pues ya se declaró que no funciona directamente para protegernos de la COVID-19. Senadora, se vienen unas elecciones presidenciales para el 2022. Muchos están pensando más políticamente hacia ese camino que lo que es realmente legislar. ¿Usted cómo se ve en el Congreso de la República en medio de esta crisis política y de lo que se viene precisamente para captar votos? Mira, Iván, nosotros los comunes tenemos derecho a otro periodo, vamos a estar otro periodo en que no vamos a necesitar pues salir a las calles, vamos a hacer campaña, claro que la vamos a hacer. Nos toca hacer una campaña así a nivel de comunicaciones porque el territorio está muy complicado y hemos recibido amenazas de muerte, por ejemplo, lo que yo te decía, la estigmatización tan fuerte que hay sobre nosotros los hombres y mujeres en proceso de reincorporación y los 280 compañeros ya asesinados, pues eso es una muestra, es una evidencia de la dificultad que tenemos para hacer nuestra campaña. ¿Cómo la vemos? Nosotros, ¿cómo la vemos? El análisis que hacemos es que solos no. Tenemos las fuerzas alternativas, tenemos que hacer un gran esfuerzo por unirnos y así poder lograr equilibrar un poco más las fuerzas en el Senado, por ejemplo, aunque ahora creció un poco los alternativos, nos falta un poco más de fuerza para lograr pasar proyectos de ley que beneficien a las grandes mayorías, como por ejemplo, duramos pues 2 años, casi 2 años, tratando de que el gobierno nos escuchara, de que las mayorías, el partido de gobierno y sus aliados nos escucharan en la necesidad urgente de una renta básica para la emergencia y no fue posible pasarla. Nosotros pasamos en la Comisión Sexta la discusión del proyecto de ley de matrícula cero, desafortunadamente fue hundida por la mayoría de los senadores, 5 senadores nos votaron en contra, nos votaron no, 2 votamos que sí a la matrícula cero, y esto nos dice, es una muestra de quiénes están en el poder legislativo, quiénes están. Eso, entonces, es un trabajo que nos toca tratar de equilibrar las fuerzas en el Senado, hacer el trabajo, hacer el esfuerzo. Y, por supuesto, para el presidente, para la presidencia, sí estamos en una
conversación permanente en esta dinámica política por un candidato que se comprometa, Iván, que se comprometa con la paz de Colombia, que se comprometa con la implementación, que se comprometa con la salud, con la educación, con el trabajo digno, con la tierra, con el medio ambiente. Mira, en Puerto Wilches, Santander, ya tenemos el primer piloto del fracking. Por favor, vamos a quedar sin agua, que es la vida. Entonces, esa es una, nosotros estamos en absoluto no al fracking. La protección de nuestros páramos, por ejemplo, con la minería a gran escala, las grandes multinacionales que van a llegar, por ejemplo, al páramo de Santurbán. Es un páramo que provee de agua 20 municipios del norte de Santander a la ciudad de Bucaramanga. Esos son, que tenga un compromiso con la tierra y con el medio ambiente y de protección, de proteger lo que es la vida para todos. Así es, senadora. Antes de despedirla, yo quiero preguntarle, en este proceso, desde que se firmó el proceso de paz, ustedes haciendo un acto de conciencia, de contrición, usted como senadora Sandra Ramírez, se cometen errores. ¿Usted qué podría mejorar directamente en este proceso del Senado de la República y cómo le podría aportar de una manera diferente a este proceso político que usted lleva? Claro que en estas construcciones de procesos se cometen errores, pero de los errores hay que aprender, viene la experiencia, tú lo has dicho, Iván, y es así. Pero ¿qué le podemos contribuir? Nosotros podemos contribuir en la transformación de nuestro país, en la implementación del acuerdo de paz, que no son otra cosa que políticas públicas, programas que lleguen, reales que lleguen sobre todo a los territorios. Eso es una forma. Y nosotros, Partido Comunes, tenemos ese compromiso. Ahora mismo vamos a presentar proyectos de ley de reforma política, por ejemplo, que necesitamos urgente, que sea el Estado, por ejemplo, Iván, que financie las campañas, que no entre ni un solo peso de carácter privado a las campañas electorales de ninguna, absolutamente ninguna, ni presidenciales, ni del Senado, ni de Cámara, ni las regionales, nada. Que todas las financie el Estado, por ejemplo. Estamos comprometidos en proyectos ambientales como el no fracking, no a la fumigación, parques con campesinos. El campesino es la persona que cuida su tierra, y si cuida su tierra, cuidan sus parques. Eso es una sabiduría que se tiene. Estamos muy comprometidos en un proyecto de ley para que las cabezas de la IA, o sea, los representantes de las IAs, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, se elijan de manera diferente, no como hoy, que son ternas que envía la presidencia de la República, sino que tengan otro tipo de elección. Y eso hace parte a la implementación del acuerdo de paz, las vías terciarias, por ejemplo. Yo tengo ya un proyecto de ley que ha estado en curso sobre vías terciarias. Eso frente a lo que usted puede mejorar, hablándolo de manera constructiva. Ahora, le hago la última pregunta, senadora. ¿Ustedes qué han hecho bien en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué han hecho bien para darle continuidad? Bueno, ¿qué hemos hecho bien? Hicimos bien desde que firmamos el acuerdo. Hicimos bien la firma del acuerdo, con todas las críticas que tiene el acuerdo de paz. Tiene un reconocimiento a nivel internacional. Es un acuerdo que está sirviendo de ejemplo en otros países, como el caso de Afganistán, por ejemplo, que el comisionado Sergio Jaramillo se apropia del acuerdo y está dando conferencias de lo que significa, de lo que es la justicia transicional, por ejemplo. Esos son aportes y es lo que nosotros hacemos. Pienso que estamos haciendo bien, haciendo una pedagogía permanente de qué es esa obra reparadora para la sociedad colombiana, haciendo una pedagogía permanente que el acuerdo es la esperanza para los colombianos, porque así es, el acuerdo no es comunista, el acuerdo no es socialista, no, el acuerdo es un programa que se puede traducir en políticas públicas para transformar las realidades que tenemos en nuestro país. Eso es el acuerdo que estamos haciendo bien. Estamos aquí de la mano de la gente, de los vecinos de allá, de los que viven en Arauca, de quienes están en el Caquetá, de quienes están en Santander, de los que están en Cúcuta, del norte, de la mano de toda Colombia, pero sobre todo de la mano de la juventud, que son los sueños de la juventud, que es ese sueño de la juventud que tiene sueños,
para construir una nueva nación en paz con justicia social. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos poniendo nuestro grano de arena para esa construcción, Iván. Pues, senadora, muchísimas gracias por haber estado acá en Noticias Cable Imagen. Gracias por habernos compartido un tiempo, yo creo que estimado para aquellos que nos están viendo y que nos siguen por Conexión Digital. De Cable Imagen. Cable Imagen. Muchas gracias. Cable Imagen, muchas gracias.